Como decíamos al principio, esa es la legislación que vamos a estar tratando respecto a la normativa vigente de prevención contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Francisco, pasa a la próxima, por favor. Bueno, luego vamos a empezar con las obligaciones que tienen que cumplir los sujetos obligados del sector no financiero para el cumplimiento de la normativa contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Entre los principales temas que tiene que el sujeto obligado cumplir, podemos identificar en primera instancia estar registrados en el registro de sujetos obligados de la Secretaría Antilavado, en los casos que corresponda, estar suscripto al domicilio electrónico, haber implementado políticas y procedimientos de administración de riesgos de financiamiento de controlado activo, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, tener designado, en el caso que corresponda, un oficial de cumplimiento, capacitar al personal en materia de prevención y mantener una conservación de los registros y de la documentación respaldante del cumplimiento de esta normativa en un plazo mínimo de 5 años. ¿Qué es lo primero que debe hacer el sujeto obligado para hacer una correcta debida diligencia del cliente? Bueno, lo primero que debe hacer es una evaluación de riesgos. ¿De qué se trata este proceso? Este proceso es un análisis, el cual implica que tomar las medidas necesarias para poder identificar, evaluar y entender los riesgos que se enfrenta el sujeto obligado cuando realiza una operación y que acarrean por su parte los clientes, la procedencia geográfica o la ubicación geográfica de las operaciones y las operaciones en particular. Estos tres vectores de riesgo son los vectores clásicos en los cuales el riesgo transita. Esto lo importante es que cada una de estas instancias representa o mantiene un riesgo particular cada uno de acuerdo a la operación que esté realizando el sujeto obligado. Entonces, ante la presencia de un cliente, ante el inicio de una operación, el sujeto obligado debe realizar un análisis de riesgo individual del cliente y de las principales características de lo que son las operaciones que se proponga realizar. Como resultado de este análisis, esa conjunción entre cliente, procedencia geográfica y operación va a determinar un riesgo alto, un riesgo medio o un riesgo bajo. Hay que recordar, como siempre, que todo este tipo de análisis, el sujeto obligado debe mantener una constancia escrita del trabajo que realice y las conclusiones que saque, para que en el momento que sea fiscalizado tenga una fundamentación de las medidas que tomó, ya que se debió a la determinación de estos riesgos que sean altos, medios o bajos. Siguiente, por favor. Lo que tiene que, entonces, como decíamos, que tener el sujeto obligado en cuenta para poder realizar una evaluación de riesgos, es tener en cuenta que estos riesgos los debe administrar de una manera eficiente y eficaz. ¿Esto qué implica? Que la elaboración, esto implica que el sujeto obligado debe elaborar políticas y procedimientos que le permitan prevenir, detectar y en el caso de presentarse una operación que considere sospechosa o inusual, reportarla a la unidad de información y análisis financiero del Banco Central, la UIAF. Acá quiero detenerme un segundo en recordar el concepto general del reporte de operación sospechosa. El sujeto obligado debe recordar que el reporte de operación sospechosa no significa que deba reportar la identificación de un ilícito en concreto. O sea, lo principal de esto es que el sujeto obligado debe reportar, de acuerdo a sus conocimientos, de su experiencia y de acuerdo a lo que emana de la debida diligencia del cliente, alguna situación que es inusual o sospechosa de acuerdo a lo que él considera. Entonces, este reporte de esta operación inusual o sospechosa, transformada en un hecho administrativo que pasa a ser un reporte de operación sospechosa que va a recibir la UIAF del Banco Central,
tiene una doble característica. Una es como una herramienta, es un aporte que recibe la Unidad de Información y Análisis Financiero para iniciar una investigación. ¿Para qué? Esta investigación lo que va a hacer va a determinar si esos rasgos de inusualidad o rasgos sospechosos que el sujeto obligado determinó implican en sí una acción a investigar y en todo caso elevar a la justicia. Y para el sujeto obligado lo que representa son dos cosas. Una es el colaborar con el esfuerzo de todo el sistema antilavado con un indicio o un reporte que le pueda determinar la iniciación de algún caso, o simplemente el cumplimiento de una obligación que tiene el sujeto obligado como tal de reportar esas situaciones inusuales o sospechosas. Por eso, recuerden que es importante realizar los reportes y que no se queden con la duda de reportar o no, sino que justamente, como dice la sigla de este instrumento, es el reporte de una operación sospechosa que deben realizar y que colabora con el sistema. Bueno, entonces, volvemos a la presentación respecto a los aspectos que el sujeto obligado debe considerar para realizar esta administración del riesgo. Debe considerar varios aspectos. ¿Cuáles son ellos? Bueno, la identificación de los riesgos inherentes a la propia actividad o la categoría de clientes. Obviamente, un estudio que trabaje con negocios inmobiliarios va a tener un riesgo inherente mayor que quizás un escribano en su momento que pueda estar haciendo actividades inmobiliarias individuales no tan seguidas en el tiempo, o con clientes que tienen un bajo volumen de negocios, o con residentes nacionales que representan un riesgo menor, que en el caso, por ejemplo, que trate con clientes del exterior de lugares que puedan ser de baja o nula tributación. Entonces es importante tener en cuenta que esos riesgos inherentes van de acuerdo a la propia actividad y la categoría de los clientes. Otro tema es evaluar las probabilidades de ocurrencia y de impacto. Estas probabilidades de ocurrencia y de impacto le dan al sujeto obligado la profundidad de la protección del sistema de prevención de lavado de activos que debe tener. Si se trabaja con posibilidades de ocurrencia y impacto mayores, el esfuerzo del sujeto obligado debe ser mayor, debe haber un mayor control de la cartera de clientes, se debe poner al día los datos de su cartera con mayor regularidad que aquel que trabaje con menos clientes o con un impacto menor. Entonces, por eso es importante que las políticas y los procedimientos se vean ajustados a estas posibilidades de impacto o de ocurrencia. Otro punto a tener en cuenta es la implementación de controles adecuados para mitigar e enfrentar estos distintos tipos y niveles de riesgo. Obviamente, si estamos frente a situaciones en las cuales nos vemos expuestos a diversos tipos de riesgo y a niveles de riesgo altos, tenemos que tomar las medidas adecuadas para responder a estos riesgos identificados. Son determinaciones que van en la lógica de lo que se enfrente el sujeto en sus operaciones cotidianas y los clientes cotidianos. Otro tema que es importante tener en cuenta es el monitoreo periódico y, como decíamos, de acuerdo a la actividad del sujeto obligado. Un monitoreo más regular o más corto en el tiempo va a ser necesario en aquel sujeto obligado que cuente con una cartera de clientes que sea más rotativa, o clientes que se reciban de diversas fuentes o diversos negocios, que aquel que tiene una cartera de clientes fija y solo trabaja en uno o dos tipos de negocio.
O sea, como ven, todo este tipo esta administración de riesgos tiene que ver con una lógica de enfrentación, de confrontación al riesgo y de tratamiento del mismo. Siguiente, por favor. ¿En qué momento debe realizarse la debida diligencia por parte del sujeto obligado? La debida diligencia del cliente debe realizarse con anterioridad y durante el establecimiento de la relación comercial. Es importante que antes de ya, en los primeros pasos de lo que es esta relación comercial, ya se inicien estos trabajos y estas investigaciones de lo que es la debida diligencia del cliente. Y durante el transcurso de la operación, de la misma relación comercial, también se debe realizar lo que es la debida diligencia. Ustedes sabrán que durante la operación o la realización de un determinado negocio, hay situaciones en las cuales cambian las realidades del mismo durante el inicio y el final. Aparecen nuevos actores, cambian las condiciones del mismo, hay nuevas negociaciones que enfrentan nuevas posibilidades dentro del negocio, y cada cambio en la naturaleza mismo, cada nueva aparición de clientes o nuevas estrategias deben ser estudiadas y deben realizarse el ejercicio de la debida diligencia del cliente cada vez que veamos estos cambios de situaciones dentro de la relación comercial o dentro del desarrollo mismo del negocio. ¿Qué deberá hacer el sujeto obligado cuando exista la imposibilidad de la aplicación de medidas de debida diligencia? Bueno, en este caso, como lo establece la legislación, el sujeto obligado no deberá establecer relaciones de negocio ni ejecutar operaciones cuando, por ejemplo, el cliente se niegue a dar información que le solicite el sujeto obligado para la realización de la debida diligencia. Estas situaciones están previstas dentro de lo que es el artículo 27 para el sector de casinos, el artículo 38 para el sector inmobiliario, 42 para abogados, escribanos, contadores y otras personas físicas y jurídicas que realizan actividades, y rematadores de lo que decimos el artículo 379/018, que es el que hace toda la reglamentación de la ley 19.570. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la negativa del cliente a realizar, a otorgar datos para la debida diligencia, exige el no establecimiento de relaciones de negocio y no la ejecución de operaciones. Esta imposibilidad, como decimos, se puede dar en el curso de la relación de negocios y pondrá fin a lo que es la relación con el mismo. Y, obviamente, esta situación lo que va a resultar es en una operación en un reporte de operación sospechosa de la UBIAF, dentro del marco de lo que decíamos de una operación realizada o, en este caso, una operación tentada. Es importante eso que tengamos siempre en cuenta, que el reporte de operación sospechosa no solo es con la operación realizada, sino también con la operación tentada. La próxima, por favor, Francisco. Cuando hablamos de la proporcionalidad de la debida diligencia a los riesgos identificados, lo que queremos decir simplemente es, como decíamos hace un rato, ante riesgos altos vamos a tener una debida diligencia intensificada, ante riesgos normales una debida diligencia normal, y ante riesgos bajos vamos a tener una debida diligencia simplificada. Como decimos, la debida diligencia siempre va a estar directamente y totalmente relacionada con los resultados que nosotros tengamos de la evaluación de riesgos del cliente, la operación y la procedencia geográfica del negocio que nosotros tengamos enfrente. Esa es la relacionalidad y proporcionalidad que debe tener la misma. Dentro de esto, es importante tener en cuenta que últimamente hay varias
dudas en cuanto al tipo de vida de diligencia a aplicar cuando nos enfrentamos a una operación que utilice medios de pagos electrónicos y se realice a través de una transferencia bancaria u otros instrumentos de pagos que se mencionan en la normativa. Esta nueva inclusión normativa derivada de la ley de urgente consideración lo que establece solamente es una presunción simple de riesgo bajo. No quiere decir en ningún término que es siempre ante una operación bancaria con pago electrónico, con transferencia bancaria, utilización de otros instrumentos de pagos electrónicos, deba realizarse una debida diligencia simplificada. Es solamente una presunción simple. ¿Qué quiere decir? Bueno, que esta situación de presunción simple no exime a los sujetos obligados que al momento de realizar una debida diligencia, y a pesar de que puedan resultarse por la utilización de este medio de pago una suposición de riesgo bajo, si aparecen determinadas situaciones que determinan por sí un riesgo mayor, debe directamente hacerse una debida diligencia intensificada. Entonces, repito, primero partimos de esta situación inicial de presunción simple de riesgo bajo, cuando, considerando el riesgo menor, cuando se trata de clientes que provienen de países que cumplen con estándares internacionales, se puede hacer una debida diligencia. Pero cuando nos enfrentamos a las excepciones mencionadas en la normativa, como por ejemplo el artículo 13 del decreto 379, deben aplicarse inmediatamente medidas de debida diligencia intensificada. Estas hipótesis que vamos a pasar a hablar, que están establecidas en el decreto, en el artículo 13 del decreto 309, actúan como, diríamos coloquialmente, como cláusulas gatillo, para la realización de una debida diligencia intensificada, a pesar de que el medio de pago sea electrónico y venga por ejemplo, transferencia bancaria. Si ante esta situación de la utilización de estos medios de pago tenemos o estamos trabajando con clientes que dan lugar a relaciones comerciales en países hoy con clientes no residentes que provengan de países no miembros del GAFI o países que están bajo alguna lista del GAFI de seguimiento o de poca colaboración, inmediatamente tenemos que pasar a una debida diligencia intensificada. Otro ejemplo en los cuales una operación que se utilice un medio de pago electrónico o transferencia bancaria, tengamos a clientes no residentes que provengan a países sujetos a sanciones financieras emitidas por organismos internacionales tales como las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, inmediatamente dan lugar a una debida diligencia intensificada. Y en este caso, obviamente también a un reporte de operación sospechosa por pertenecer a una lista del Consejo de Seguridad. Déjenme hacer una pequeña interrupción, dado que están preguntando sobre las consultas. Les digo que por favor las dejen en el chat, que nosotros las vamos a responder a la brevedad a todos y cada una de estas preguntas, y dejen un mail de contacto a los cuales les va a ser respondida la misma. Por favor, no se vean no se vean con ningún problema en hacer cualquier tipo de pregunta. Bueno, volviendo entonces a lo que decíamos, ante estas situaciones que podamos observar del artículo 13 del decreto 379, que dan lugar a una debida diligencia intensificada a pesar de que venga una transacción por medio de pago electrónico, otra de las posibilidades es que sean negocios que establezcan relaciones comerciales o operaciones con personas físicas o jurídicas domiciliadas, constituidas o ubicadas en jurisdicciones o regímenes de baja o nula tributación. Esta lista de países de baja o nula tributación se encuentra colgada en la página y es la lista que realiza la Dirección General Impositiva todos los años de acuerdo a los estudios que realiza dicho organismo.
Otra hipótesis, otra instancia que lleva a que esta presunción simple caiga de bajo riesgo son operaciones que no impliquen la presencia física de las partes o de quienes las representen. Otra hipótesis, establecida en el artículo 13, es la utilización de tecnologías nuevas o en desarrollo que favorezcan el anonimato en las transacciones. Próxima presentación, por favor, Francisco. Gracias. Otro punto que baja o que hace caer esta presunción simple de bajo riesgo son operaciones en las cuales impliquen la participación de personas políticamente expuestas, de su cónyuge, concubino o parientes de consanguinidad o afinidad hasta segundo grado, asimismo como los asociados cercanos que tenga público conocimiento y se sepa que están relacionados con esta persona y de quienes realicen también las operaciones en su nombre. Otro punto que hace caer esta presunción simple de bajo riesgo son negocios que utilicen cuantías elevadas de efectivo. Este punto es usualmente tratado o hablado en diferentes ámbitos, que se dice que con que sea en efectivo la operación, también debido al umbral que establece la ley de urgente consideración, no es per se una operación de riesgo o que directamente como le aplicamos esta presunción simple de bajo riesgo. Y no es así. Como vemos aquí, esta frase, este inciso que dice negocios que utilicen cuantías elevadas de dinero, lleva a que el sujeto obligado ante una situación que, debido a su saber y entender, en su experiencia dentro del negocio, determine que es una elevada cantidad de dinero, le va a aplicar una debida diligencia intensificada. Volvemos a la racionalidad de la aplicación de estos conceptos. Tienen que ver con lo que es lo normal de la operación y con una presunción simple, que decimos, no quiere decir que todas las operaciones que se realicen por debajo del umbral o que se realicen por transferencia bancaria ya directamente son de bajo riesgo y llevan a que sea considerada la aplicación de una debida diligencia simplificada. Tengamos eso siempre presente. Otro punto que determina la aplicación de una debida diligencia intensificada son la utilización de personas jurídicas con acciones al portador en los casos que se dificulta la identificación del beneficiario final a través de la información incluida en el registro o en un registro oficial. Cuando se utilizan personas jurídicas en determinados negocios, siempre es difícil acceder o hay que realizar un esfuerzo mayor para acceder a quiénes son los verdaderos beneficiarios finales de la operación. Muchas veces es una sociedad anónima que deriva de otra sociedad anónima y que dentro de la misma sociedad anónima hay diferentes grados de participación de los que son los responsables de la misma. Entonces tenemos que llegar nosotros a ese último escalón en el cual llegamos a quién es el verdadero depositante de la mayoría de la capacidad decisoria de la misma. Entonces, las sociedades anónimas o con acciones al portador, o las personas jurídicas con acciones al portador, detentan en sí una dificultad mayor para identificar este beneficiario final. Y es una de los vectores de mayor riesgo en las operaciones. Entonces, por eso, esa presunción simple, reitero nuevamente, cae ante la utilización de estas personas jurídicas. También la utilización de fideicomisos en una estructura inusual o excesivamente compleja, en el mismo sentido de las personas jurídicas con acciones al portador que estábamos hablando. También en las relaciones comerciales que se realizan
en circunstancias inusuales, cambios de representantes a último momento, ingreso de nuevos participantes, cambios en cuanto a la naturaleza misma del negocio, que se está realizando, y te llevan a que esas presunciones también caigan. Otras situaciones también que son más generales en este punto son aquellas que, conforme al análisis de riesgo establecido por el propio sujeto, resulten en mayor riesgo. Hay muchas de estas circunstancias que que un sujeto obligado puede estar tratando y que sean de riesgo mayor y que no están establecidas en el artículo 13. O sea, el sujeto obligado, en su participación y en su experiencia, puede determinar que quizá una operación que no tenga ninguno de estos aspectos, que se realice bajo circunstancias normales, tengan en algún punto de la misma alguna instancia que refleje un riesgo mayor, bueno, ahí tiene que aplicar el sujeto obligado una debida diligencia intensificada y en todo caso hacer un reporte de operación sospechosa. Como decimos siempre, el tema del riesgo lo podemos hacer como una asociación o una comparación con lo que es el tema sanitario. El riesgo es todo aquello que está fuera del sujeto obligado, todo aquello que es extrínseco y que lo puede afectar. Vamos a poner, sacando de qué es la actividad financiera o no financiera, una enfermedad, un virus, una bacteria, cualquier tipo de esos riesgos sanitarios. ¿Qué tiene que hacer el sujeto obligado? Bueno, ante las vulnerabilidades que puede tener de que esté en un lugar donde haya cerrado, que haya muchas personas, que haya poca circulación de aire, tiene que aplicar medidas que minimicen esa exposición, que minimicen esas vulnerabilidades. ¿Cuáles son? Justamente, en este caso, el sujeto obligado es aplicar las medidas de debida diligencia. ¿Cómo las debe realizar? Bueno, de acuerdo a estas, aplicar las medidas de acuerdo a los riesgos que se vea que enfrente. Si se ve situaciones que tienen un riesgo mayor por diferentes tipos de clientes, diferentes tipos de presencias geográficas de los clientes, o que trabaja con personas que tienen una vez, trabaja ocasionalmente, va a necesitar una protección mayor que una protección que puede tener un sujeto obligado que siempre trabaja con un par de clientes que son los mismos de siempre, con el mismo tipo de actividad. Ese tipo de reflejo lógico de reacción ante los riesgos son los que debe aplicar el sujeto obligado en la aplicación de las medidas de mitigación de riesgos para una debida diligencia adecuada y eficiente a los riesgos que identifica. Francisco, la siguiente, por favor. Sí. Espera un minuto. Ahí. Entonces, volviendo a lo que tiene que ver entonces a los casos en que el sujeto obligado debe hacer un reporte de operación sospechosa, es, como decíamos al principio, cuando el sujeto obligado se enfrenta a un cliente que omita o se niega a proporcionar la información requerida por él mismo para hacer los procedimientos de diligencia, cuando se enfrente a transacciones realizadas o no, como decía, realizadas o tentadas, que resulten inusuales, cuando las transacciones se presenten sin justificación económica o legal evidente, por ejemplo, que el perfil socioeconómico del cliente no se condice al negocio en sí, su nivel de ingresos, su actividad no tiene que ver con la operación que va a realizar, eso da lugar a una operación sospechosa. Cuando las transacciones se presenten una complejidad inusitada o injustificada, o sea, que presenten dificultades más allá de lo normal para poder identificar lo que es el beneficiario final o el origen de los fondos, eso lleva a que el sujeto obligado haga un reporte de operación sospechosa. Y cuando las transacciones financieras que involucren activos de procedencia que den lugar a sospechas de ilicitud. Esto entraría dentro del último punto que vimos anteriormente. Quizás el cliente de la operación y la presencia geográfica
cuadran todas los datos que se recogen con operación normal, pero hay alguna sospecha de ilicitud que más allá de eso el sujeto obligado identifica, bueno, haga el sujeto obligado el reporte de operación sospechosa. Lo puede hacer con el formato que les dejamos en el link que está al final de esta diapositiva, y les recuerdo que más allá de la presentación física de estos formularios de reporte de operación sospechosa, el Banco Central del Uruguay hace unos meses habilitó la remisión del reporte de operación sospechosa por vía digital. O sea, no es necesario que el sujeto obligado se presente físicamente a la unidad de información y análisis financiero a llevar el formulario, sino que lo puede realizar remotamente desde su ubicación por vía digital al reporte mismo, brindando una solución mucho más amigable y práctica para poder realizarlo de una manera correcta. Próxima, Francisco. Bueno, entonces por acá voy a ir dejando yo mi presentación. Recuerden entonces que la administración de riesgos tiene que ver con esa identificación y análisis y entendimiento de los riesgos a los cuales el sujeto obligado se ve enfrentado. ¿Para qué? Para poder determinar si los riesgos de la operación son altos, medios o bajos, y desde allí realizar una debida diligencia intensificada, normal o simplificada, de acuerdo a los mismos. Recuerden de dejar una constancia en papel respaldada de este análisis de riesgo que diga por qué el sujeto obligado determinó que el riesgo es alto, medio o bajo. Recuerden que no hay una simple receta para todo. Si la justificación es lógica y se desprende de la actividad y el conocimiento del sujeto obligado, no hay nada más que decir. Está bien. Nada más que el sujeto obligado debe ser capaz de establecer claramente cuál fue esa justificación en el caso de que algún procedimiento inspectivo de la SENACLAF se haga presente. Eso de respaldo, esa información siempre debe estar. Se debe hacer una continua revisión de los datos de la cartera de clientes y de negocios, de acuerdo a lo que es la realidad de negocios. Si el cliente es un cliente estable, es un cliente que siempre hace el mismo tipo de negocio, esta adecuación, esta actualización de los datos puede ser más prolongada en el tiempo. Si los clientes son ocasionales, los clientes tienen una relación que no es tan estrecha con el sujeto obligado, deben tener una regularidad más corta en el tiempo. Y recuerden que la presunción simple de riesgo bajo ante una operación que sea realizada con una transferencia bancaria o instrumentos de pago electrónicos no quiere decir en el 100% de los casos de que se pueda hacer una debida diligencia simplificada, sino que solamente ante los casos que decíamos de clientes residentes, de clientes que se tiene una habitualidad en la relación comercial, que realizan siempre el mismo tipo de transacciones y que no caigan dentro de las hipótesis del artículo 13 del decreto 379, ahí sí va a poder ser, va a estar adecuada una debida diligencia simplificada. En caso de que pueda caer dentro de alguna de estas eventualidades del artículo 13, en caso de que ese monto en efectivo, que por más que se realice por debajo del umbral, sea de una cuantía elevada respecto al negocio, se deben aplicar medidas de debida diligencia intensificada. Es importante resaltarlo porque a veces no está claro ese tipo de situación, pero es importante que se dé cumplimiento de manera estricta y clara a lo que establecen los artículos y estos diferentes artículos de la normativa vigente. Así que bueno, como les recuerdo que el espacio para las preguntas queda abierto en el chat, y le paso la palabra a Francisco, que va a hablar sobre los diversos tipos de debida diligencia y de las debilidades que
se han encontrado en los procesos inspectivos de la SENACLAF. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Bueno, continuando. Entonces, somos un sujeto obligado, no financiero, tenemos un nuevo cliente. Lo primero que tenemos que realizar, tal como lo ha dicho Andrés, es un análisis de riesgo de ese cliente para determinar si el riesgo es alto, el riesgo es medio o el riesgo es bajo. Para ello, debemos apoyarnos fundamentalmente en dos normas que son fundamentales y que es importante que las tengan totalmente en cuenta. El artículo 17, inciso 2, de la ley 19.574, por un lado, es el que habla de la presunción simple si se da el negocio a través de transferencias bancarias u otros medios de pago establecidos en esa norma. En esos casos tenemos en principio una presunción simple. Entonces el razonamiento que yo hago es, bueno, tengo un cliente que va a hacer el negocio a través de una transferencia bancaria. En principio tengo una presunción simple de riesgo bajo y por lo tanto de debida diligencia simplificada. Ahora bien, como es una presunción simple, esta presunción simple puede caer. ¿En qué casos puede caer? Si se dan alguna de las situaciones previstas en el artículo 13 del decreto 379-018. Y por lo tanto me voy a ir a fijar si se dan alguno, con que alcance, con que se dé uno solo, de los incisos que tiene el artículo 13 del decreto 379-018. A partir de la conjunción de esas dos normas, en un 99% de los casos yo voy a poder determinar claramente qué riesgo tengo y por lo tanto qué debida diligencia le tengo que realizar a ese cliente. A riesgo bajo es una debida diligencia simplificada, a riesgo medio es una debida diligencia normal y a riesgo alto una debida diligencia intensificada. Repito esto porque, en primer lugar, en las fiscalizaciones que hemos realizado en los 2 últimos años, nos hemos encontrado que en un 99% de los casos no ha habido un análisis de riesgo previo, no ha habido un análisis de cuál es el riesgo que tiene ese cliente y por lo tanto se ha realizado por parte de los sujetos obligados debida diligencia sin saber cuál era el riesgo que tenía ese cliente y en muchos casos se ha realizado mal. Es decir, que en casos en donde nos encontramos en presencia de un riesgo alto, porque por ejemplo el cliente era un PEP o porque la sociedad que compraba un bien inmueble, supongamos que nos encontramos en el sector inmobiliario, era una sociedad que provenía de una jurisdicción de baja o nula tributación y por lo tanto, si bien la transferencia fue bancaria, el sujeto obligado realizó una debida diligencia simplificada y debió haber realizado una debida diligencia intensificada. Entonces, en muchos casos nos encontramos que el análisis ni siquiera está hecho sobre el riesgo. Y en otros casos nos encontramos que no está hecho el análisis y además está equivocado el tipo de debida diligencia que debió realizar. Y eso da lugar a que se impongan sanciones, que no es la finalidad que tiene la SENACLAF. La finalidad de la SENACLAF es ayudarlos a ustedes como sujetos obligados a realizar correctamente la debida diligencia. Veamos entonces ahora cuáles son la información y la documentación que tienen que solicitarle a su cliente en los casos en que la debida diligencia sea simplificada. Supongamos que el cliente es una persona física. ¿Qué le tenemos que pedir?
datos identificatorios del cliente, nombre y apellido, fecha y lugar de nacimiento, documento de identidad y domicilio. Le pediremos fotocopia de la cédula de identidad. También sería bueno pedirle una constancia de domicilio. Por otro lado, tenemos que determinar si el cliente actúa a nombre propio o de un tercero. Y en ese caso, tenemos que verificar la representación e identificar y verificar la identidad de ese tercero, porque si está actuando por un tercero, nos interesa también quién es ese tercero y tener información sobre él. Por otro lado, tenemos que identificar al beneficiario final de la operación y verificar su identidad. Esto se lo tenemos que preguntar al cliente. Es importante mencionarles que en nuestra página web de la Senaclab están subidos todos los formularios que ustedes pueden utilizar, están a su disposición, separados de acuerdo al sector de actividad que ustedes realizan, en donde surge claramente cuál es la información que le tienen que preguntar para que no se olviden de ninguna información y qué casos es que le tienen que pedir la documentación respaldante. Por lo tanto, los exhorto a que miren nuestra página de Senaclab porque tienen información muy útil que los va a ayudar a ustedes a realizar una debida diligencia correcta. ¿Qué más tenemos que hacer en los casos de debida diligencia simplificada? Cuando el cliente es una persona física, tenemos que verificar las listas confeccionadas por Naciones Unidas que surgen de la normativa y se encuentran en la página web de Senaclab, conservando la documentación respaldante. ¿Qué quiere decir esto? Que de nuestro cliente tenemos que ver si se encuentra en alguna de las listas confeccionadas por Naciones Unidas. Y esto está en nuestra página web. Estas listas están ahí, por lo tanto ustedes tienen que hacer la búsqueda, imprimir la búsqueda, descartar que su cliente no se encuentre y ese documento guardarlo como parte de la debida diligencia. ¿Qué pasa cuando estamos en un caso de debida diligencia simplificada y nuestro cliente es una persona jurídica? Lo que tenemos que solicitar es verificar su constitución y representación, la identidad del representante, su objeto social, el giro habitual de negocios y la estructura de propiedad y control de esa sociedad. Obviamente, si es una sociedad uruguaya, este tema de la estructura de propiedad y control lo tenemos a partir de solicitarle a nuestro cliente que nos pase fotocopia de los formularios presentados ante el Banco Central en aplicación de lo dispuesto por las leyes 18.930 y 19.484. Ahora pasamos a un caso en donde nuestro cliente, es un caso de riesgo medio, tenemos que realizar una debida diligencia normal y nuestro cliente es una persona física. En este caso, como es una debida diligencia normal, es decir, que tiene un riesgo medio, a diferencia del caso anterior, en donde estábamos en presencia con la debida diligencia simplificada, de un riesgo bajo, tendremos que solicitarle más información. En el caso de una persona física, los datos identificatorios incluyen el nombre y apellido, la fecha y lugar de nacimiento, el documento de identidad y domicilio, y profesión, oficio u actividad principal. Si prestaron atención anteriormente, esto es un nuevo requisito, la profesión, oficio u actividad principal, que no estaba en la debida diligencia simplificada. Es más información que necesitamos recabar de nuestro cliente. Si el cliente es una persona jurídica, la información y documentación en los casos que corresponda que deberemos solicitar es la siguiente: denominación,
de la persona jurídica, fecha y lugar de constitución, domicilio, actividad principal de la persona jurídica, nombre, apellido y documentos de identidad de los socios o accionistas que posean como mínimo el 15% del capital integrado o su equivalente. No de todos los socios accionistas, sino solo de aquellos que posean como mínimo el 15% del capital integrado o su equivalente. También tendremos que solicitar los datos identificatorios de los directores y el número de RUT. Y también, en los casos que correspondan, copia del contrato social. En todos los casos, yo les diría que cuando estamos con clientes que son sociedades anónimas, les pedimos la copia de los estatutos. Por otro lado, si el cliente es una persona jurídica, tendremos que solicitar documentación que acredite la representación de la sociedad. Ya habíamos pedido por el número anterior la representación estatutaria con la identificación de los directores. En este caso nos estamos refiriendo en este punto con documentación que acredite la representación de la sociedad, sería el caso de los apoderados. Identificación de los representantes apoderados, sean estos personas físicas o personas jurídicas. Los mismos recaudos deberemos solicitar para el caso de que el cliente sea un fideicomiso, una fundación o una asociación civil. En el caso de sociedades constituidas en el extranjero, o sea, que nuestro cliente sea una sociedad constituida en el extranjero, que no haya constituido representación en el Uruguay y que además no desarrolle su objeto en forma habitual en el territorio de la República, se le deberá requerir certificado de vigencia de la sociedad cuya fecha de expedición no podrá ser mayor a 90 días. Este certificado se pedirá en el país de origen de donde es esa sociedad. Por último, en los casos de requerirse por parte de la CENACLAF, se deberá legalizar o apostillar y traducir los documentos que en cada caso corresponden. En principio, la CENACLAF, en los procedimientos fiscalizatorios, está solicitando fotocopias simples, pero en algunos casos se podrá solicitar de que de toda la documentación que se le solicita al sujeto fiscalizado esté debidamente legalizado, apostillado y traducido, y que se le muestren a la CENACLAF los documentos originales que ustedes deberán tener guardados. Siguiendo con cuando la debida diligencia es normal, tanto para clientes personas físicas como para clientes personas jurídicas, deberemos determinar si el cliente actúa a nombre propio o de un tercero, y en este último caso, verificar la representación e identificar y verificar la identidad de ese tercero. No nos importa únicamente la persona que actúa por otro, sino que queremos saber toda la información relativa a ese otro por el cual el que comparece frente a nosotros está actuando. Deberán como sujetos obligados identificar al beneficiario final de la operación y tomar medidas razonables para verificar su identidad. Esto, como ya lo dije, si es una persona jurídica del Uruguay, no reviste mayor problema, porque por aplicación de las leyes 18.930 y 19.484, le solicitaremos la fotocopia de la información que presentó al Banco Central. Distinta es la situación si se trata de una persona jurídica del extranjero, que deberemos pedirle esta información y deberemos tomar medidas razonables para verificar la identidad de este beneficiario. Deberemos también solicitar
deberemos verificar las listas confeccionadas en función de las resoluciones de Naciones Unidas que surjan de la normativa y se encuentran en la página web de la SENACLAB, conservando la documentación respaldante. Hacemos las búsquedas en estos listados que se encuentran en nuestra página web de la SENACLAB y luego imprimimos esa información y la guardamos y que surja la fecha en que realizamos la búsqueda. Tiene que ser del momento en que la tuvimos que realizar, es decir, ante un nuevo cliente, en el momento que éste se convierte en cliente nuestro, es cuando debemos realizar estas búsquedas. También deberemos realizar una búsqueda de antecedentes de las personas físicas o personas jurídicas en fuentes públicas o privadas, conservando la documentación respaldante. Lo más utilizado es googlear los nombres de las personas físicas y de las personas jurídicas y de los representantes y de los beneficiarios de las personas jurídicas, porque si surge algún antecedente contrario en relación a estas personas, surgirá en la primera página de Google. Imprimimos esa primera hoja que tenga la fecha y la guardamos en el legajo del cliente. Asimismo, debemos solicitar el volumen de ingresos o explicación razonable y o justificación sobre el origen de los fondos manejados en la transacción. Este requisito en sector casino solo se da en debida diligencia intensificada, pero en los demás sectores, en la debida diligencia normal, se debe cumplir. Es fundamental que ustedes sepan cuál es el origen de los fondos. Pongo un ejemplo que es del sector inmobiliario o del sector escribano para que lo tengan claros. Supongamos que comparece un cliente a adquirir un bien inmueble. Lo que tenemos que preguntarle a la persona es de dónde surgen los fondos con los cuales adquieren ese bien. Nos puede decir, por ejemplo, heredé de mi abuela. Bueno, tráigame el certificado de resultancias, certificado de resultancias de autos de la sucesión de su abuela en donde usted surge heredero y el monto de plata que usted heredó. Otra explicación que nos puede dar es, vendí un bien inmueble y ahora voy a comprar otro bien inmueble. Bueno, tráigame fotocopia de la escritura en donde usted vendió el inmueble y qué plata recibió por esa venta. Les pongo dos ejemplos para que tengan una idea. Cada uno lo adaptará al tipo de negocio y sector al cual se dedica, pero es importante que el origen de fondos siempre esté. Por otro lado, en la debida diligencia normal debemos obtener información sobre el propósito y la naturaleza de la relación comercial o la transacción a realizar. Siempre debemos preguntarle, por ejemplo, en el ejemplo que ponía de la compraventa de un bien inmueble, le preguntamos a la persona, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el motivo por el cual usted está adquiriendo este bien inmueble? Nos puede dar distintas contestaciones. Nos puede decir, es para mi vivienda personal, es para mi vivienda de veraneo, es como una inversión. Ahí anotaremos la contestación que nos dio y lo guardaremos. En este caso, no será necesario pedirle una fundamentación porque es imposible dar una fundamentación. Lo importante es que ustedes hagan la pregunta y que anoten la respuesta que el cliente les dio. Por último, debemos tomar medidas razonables, tales como la obtención de una declaración por escrito para determinar si el cliente o el beneficiario final es un PEP. Esto se lo preguntan al cliente, dígame una cosa, ¿usted es PEP o no lo es? Anotamos la contestación, pero después, si es una persona física uruguaya, iremos a revisarlo con la lista que surge publicada en nuestra página web de SENACLAB y ustedes imprimen qué es lo que da de si es correcto que esta persona no esté.
porque tengan claro que si es PEP, deberán ir automáticamente a una debida diligencia intensificada. Ahora pasamos a los casos en que estamos ante un riesgo alto y deberemos realizar una debida diligencia intensificada. De acuerdo a cómo está hecho el decreto reglamentario de la Ley Integral de Lavado de Activos, en los casos de debida diligencia intensificada, lo que dice específicamente la norma es que se aplica lo que se establece para la debida diligencia normal y se agrega específicamente lo de la debida diligencia intensificada que establece en la norma respectiva. Por lo tanto, tenemos que realizar, además de solicitar toda la información y documentación de la debida diligencia normal, lo siguiente que se especificó para la debida diligencia intensificada. Deberemos pedir, por ejemplo, el estado civil de todas las personas físicas identificadas. Si la persona es casada o se encuentra en unión concubinaria, nombre y apellido completo y documento de identidad del cónyuge y concubino. Como pueden ver, acá es más información que se pide porque estamos en presencia de una debida diligencia intensificada. Asimismo, deberemos obtener una declaración jurada de regularidad fiscal del cliente o su representante, manifestando que está en cumplimiento con sus obligaciones tributarias o que su actividad está exonerada de tributos. Esto es una declaración jurada que se la pedimos al cliente y él la firmará. Si no podemos, otra forma que tenemos para dar cumplimiento a esto es a través de la presentación de copias de las declaraciones juradas presentadas ante la administración tributaria por nuestro cliente. Le pedimos las declaraciones de impuestos del año anterior. Asimismo, podemos dar cumplimiento a esto con una constancia emitida por la administración fiscal que establezca que el cliente se encuentra al día con sus obligaciones tributarias. Y por último, si lo anterior no fuere posible, se admitirá una carta emitida por los profesionales que lo asesoran en materia tributaria. Esto último es algo más que se puede dar en el caso de una empresa del exterior. En el Uruguay, cualquiera de las situaciones anteriores se pueden dar por cumplimiento. Pero estas son las 4 formas en donde la persona puede dar lugar al cumplimiento de este requisito de demostrar su regularidad fiscal. Siguiente, tratándose de entidades obligadas a registrarse por la ley 18.930 y la ley 19.484, se deberá solicitar copia certificada de las declaraciones juradas presentadas en el registro del Banco Central del Uruguay. Esto obviamente se trata de sociedades en una situación de clientes uruguayos. Si son clientes del exterior que no realizan ninguna actividad en el Uruguay y que solo puntualmente adquieren, realizan una actividad puntual en el Uruguay, habrá que hacerlo de alguna otra manera. Hacemos la aclaración que en el caso de los remates judiciales, para la debida vigencia del cliente, los rematadores aplicarán el artículo 60, que es un poco más simplificado. Pasemos a la siguiente. Bueno, ahora quiero hablar un poquito en relación a las sanciones, en el caso de que haya incumplimiento a la debida diligencia que deben realizar. Está previsto en los incisos del 5º al 9º del artículo 13 de la ley 19.574. El incumplimiento de las obligaciones de debida diligencia previstas para los sujetos obligados determinará la aplicación de sanciones por parte de la SENACLAR. Es decir, tienen que tener presente que si no realizan adecuadamente la debida diligencia que corresponda para el caso concreto que les solicitemos a fiscalizar, habrá lugar a la aplicación de sanciones.
Dichas sanciones se aplicarán apreciando, en primer lugar, la entidad de la infracción. Por otro lado, los antecedentes del infractor. Es decir, si el infractor ha sido previamente fiscalizado, ha tenido incumplimientos y se lo fiscalizan nuevamente 2 o 3 años después y sigue cometiendo errores en la debida diligencia, obviamente habrá lugar a la imposición de sanciones y de mayor envergadura. Las sanciones consistirán en lo siguiente: van de menor gravedad a mayor gravedad. La menos grave es apercibimiento, la siguiente es observación, le sigue la multa, y las más graves son la suspensión del sujeto obligado cuando corresponda, en forma temporaria o con previa autorización judicial en forma definitiva. Es decir, que podemos llegar realmente a una sanción de tal gravedad que le quite la posibilidad de actuar al sujeto obligado. En relación a las multas, el monto de las multas a aplicar por la Senaclab se gradúa entre un mínimo de 1.000 unidades indexadas a un máximo de 20 millones de unidades indexadas según las circunstancias del caso, la conducta y el volumen de negocios habituales del infractor. Estos son los criterios que, de acuerdo a la ley, tenemos que tomar en cuenta para determinar, en primer lugar, la infracción a aplicar y, en segundo lugar, si la infracción es una multa, para determinar qué monto será la multa a aplicar. Y esta norma, que es una norma, la resolución 016 del 2022, desarrolla mucho más cuáles son las pautas para la aplicación de sanciones a los sujetos obligados no financieros ante incumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Me parece que es una norma importante que ustedes tengan en cuenta porque les ayuda a tener mayor conocimiento de la forma en que la Senaclab aplica las sanciones. Esta resolución clasifica a las infracciones que se pueden cometer en leves, severas y graves. Van de menor las sanciones leves, intermedias las sanciones severas y graves las sanciones que tienen mayor gravedad, valga la redundancia. ¿Cuáles son los casos de infracciones leves? En primer lugar, el incumplimiento de la obligación de aplicar medidas de debida diligencia simple o normal. Es decir, que si estamos en un caso de riesgo bajo o de riesgo medio y debemos aplicar una debida diligencia simple o normal y no la aplicamos correctamente, esto da lugar a una infracción leve. Por otro lado, en el caso específico de los escribanos, la omisión de los escribanos de dejar constancia de la realización de la debida diligencia del cliente en el instrumento que documenta la operación. Es decir, el escribano que autoriza una escritura de compra-venta y no deja en las cláusulas en donde hace la certificación de que ha realizado la debida diligencia de acuerdo a lo dispuesto en la ley 19.574 y su decreto reglamentario, será pasible de una infracción leve. Por otro lado, también es una infracción leve todos aquellos incumplimientos de obligaciones establecidos en las normas legales y reglamentarias que no constituyan infracción grave o severa. Es decir, todos los demás incumplimientos que no son infracción grave o infracción severa son considerados infracciones leves. Más adelante veremos infracciones severas e infracciones graves. Infracciones severas. Vamos a ver cuáles son los casos de infracciones severas. Como dijimos, son infracciones de nivel medio. El incumplimiento del deber de reportar la operación como sospechosa en el caso que corresponda. La omisión no deliberada de realizar el reporte de operación sospechosas.
muy similar a la anterior. Carencias en la implementación del sistema de prevención de lavado activo, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva en atención a la naturaleza y dimensión de la actividad comercial del sujeto obligado. Acá lo que nos está diciendo que no es lo mismo la implementación del sistema de prevención cuando estamos en presencia de un sujeto obligado no financiero pequeño a cuando estamos en presencia de una gran empresa que sea sujeto obligado. Es diferente, es más grave la implementación del sistema de prevención cuando estamos en presencia de un sujeto obligado de gran envergadura. Por otro lado, es un caso de infracción severa el incumplimiento de la obligación de proporcionar la información que le sea requerida por la CENACLAF. Es decir, que ante un procedimiento fiscalizatorio, si no se nos entrega la obligación que le solicitamos, es un caso de infracción severa. Otro caso, deficiencias serias en la aplicación de políticas de identificación y conocimiento del cliente cuando no corresponda la realización de medidas de debida diligencia intensificada. A saber, ¿cuáles son estos casos? Carencias en la identificación del cliente, carencias en la identificación de la actividad del cliente, carencias en la identificación de los beneficiarios finales, omisión de búsquedas de antecedentes de las personas físicas o jurídicas en fuentes públicas cuando corresponda realizar, no verificar las listas de Naciones Unidas, no requerir información sobre el volumen de ingresos o explicación razonable y o justificación sobre el origen de los fondos utilizados cuando corresponda. Todos estos incumplimientos, cuando no estamos en presencia de una debida diligencia intensificada, son infracciones severas. Porque si estuviéramos en presencia de una debida diligencia intensificada, son infracciones graves. Y esto lo tienen que tener muy presente. Por último, la resistencia u obstrucción a la labor inspectiva. Cuando se hace una fiscalización y hay resistencia u obstrucción del sujeto obligado a la labor de los fiscalizadores, es una infracción severa. Y por último tenemos las infracciones graves. ¿Cuáles son las infracciones graves? El incumplimiento del deber de reportar la operación como sospechosa cuando existan indicios claros y manifiestos de que la operación es inusual o sospechosa. Es decir, que si estamos en presencia de estos indicios claros y manifiestos y no realizamos el reporte de operación sospechosa, esto es una infracción grave. Otra, la no comparecencia y la negativa a proporcionar documentación cuando le sea debidamente requerida por parte de la CENACLAF. La no comparecencia más de 2 citaciones consecutivas aparejará la aplicación de una multa. Es decir, que se lo cita una vez, se lo cita otra vez, y si no comparecen frente a la Secretaría, ustedes, sujetos obligados que están siendo citados, a la tercera vez va una multa. El incumplimiento de la aplicación, de la obligación de aplicar medidas de debida diligencia intensificada en los casos que correspondan. Y esto da lugar a una infracción grave. Y esto nos hace pensar la importancia que tiene realizar el análisis de riesgo previo, porque si no le realizamos el análisis de riesgo previo al cliente, si no vemos el artículo 13 del decreto 379-018, no vamos a saber si teníamos que haber realizado una debida diligencia intensificada, y ante el error estaremos cometiendo una infracción grave porque nos equivocaremos en el tipo de debida diligencia que tenemos que realizar. Esto es muy importante que lo tengan claro. Por eso hago tanto hincapié
en la importancia que tiene el análisis de riesgo previo que tienen que realizar y en la importancia de estas dos normas. Artículo 17, inciso segundo de la ley 19.574 y artículo 13 del decreto 379-018. Otro caso de infracción grave, el incumplimiento de la obligación de conservar los registros, la documentación respaldante de todas las operaciones realizadas, la evaluación de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y los procedimientos de debida diligencia realizada. Obviamente acá, si se nos dice no tengo los registros, no los guardé, es un caso de infracción grave. Otro caso, cuando surja de modo manifiesto la realización de medidas de debida diligencia al cliente a posteriori de la operación o transacción, simulando haberse realizado en la fecha debida. Nosotros vamos a fiscalizar a un sujeto obligado. Le pedimos la documentación y nos presenta, pero nos presenta búsquedas realizadas hoy. Pero le pedimos una operación de hace 2 años. No nos trajo nada de hace 2 años, pero nos trajo la búsqueda de ahora. Eso no es lo que corresponde. Tiene que realizar la debida diligencia en el momento que realizó o intervino en la operación, no ahora, porque si no, no está cumpliendo. No cumplió en el momento que debió haber cumplido. Y cumplir con posterioridad es grave. Otro caso de infracción grave, el incumplimiento de la aplicación de medidas correctivas para atender las recomendaciones, observaciones o apercibimientos dispuestos por la resolución definitiva de la CENACLAB. Se le ponen medidas correctivas y la persona no las cumple. Bueno, es un incumplimiento grave. Cuando se determine la existencia de incumplimientos severos que en su conjunto configuren un riesgo mayor de ser reutilizado como vehículo para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Cuando hay incumplimientos severos que en su conjunto son varios, entonces se habilita a pasar de un incumplimiento severo a un incumplimiento grave. ¿Cuál es el problema? Que cuando estamos en presencia de una infracción grave cometida por el sujeto obligado, la sanción va multa o suspensión. No puede ser menos que eso. Por lo tanto, es muy importante que tengan claro todos estos casos que dan lugares a infracciones graves, porque si cometen estos, seguramente terminen en una sanción que sea una multa o una suspensión temporaria o definitiva. La resolución a su vez establece criterios para la graduación de sanciones que tienen que ser tomados en cuenta por la CENACLAB. Para la graduación de la sanción se tomará en consideración la naturaleza de la obligación infringida, la magnitud, la cuantía de la operación, la existencia o no de la intencionalidad y el perfil que tiene el sujeto obligado, así como los criterios que se detallan a continuación. Serán atenuantes la colaboración del infractor, la conducta del sujeto obligado, es decir, cuando el incumplimiento pueda considerarse meramente ocasional y o aislado. En el primer caso, colaboración del infractor, cuando colaboran en la fiscalización que se le está realizando, proporcionan toda la documentación que tienen, aunque tiene carencias la misma luego de haber sido analizada, es un criterio atenuante en relación a la aplicación de la sanción. Y cuando el incumplimiento es meramente ocasional, puntual, también se toma como un atenuante. ¿Cuáles son los agravantes? El ocultamiento de la información, el beneficio que la comisión de la infracción genera a favor del infractor o de terceros, la reincidencia en la comisión de la infracción de entre los 5 años siguientes a contar de la fecha de la primera resolución de sanción. Esto es muy importante porque muchas veces sujetos obligados
nos han preguntado, pero a mí hace 2 años me fiscalizaron y ahora me volvieron a fiscalizar de vuelta. Seguramente, en ese caso, lo que pasó es que hace 2 años tuvo observaciones, tuvo sanciones, y se vuelve a fiscalizarlo para ver si mejoró sus procedimientos de debida diligencia. Y lamentablemente muchas veces nos encontramos con situaciones donde se siguen manteniendo los mismos incumplimientos que en años anteriores. Y estos casos dan lugar a un agravamiento de las sanciones que la Senaclaf se ve obligada a aplicar. Como último agravante, antecedente del infractor, se tomarán en cuenta las sanciones firmes de cualquier naturaleza que se hubieran impuestos al infractor en los últimos 5 años. Esta resolución, como digo, es muy importante, les ayuda a tener a ustedes bien claro qué casos estamos, qué gravedad tiene cada uno de los incumplimientos para que los ayude a realizar una debida diligencia mejor. Y por último, ¿cuáles son las principales debilidades detectadas en los procesos inspectivos de la Senaclaf en los últimos 2 años? No se realiza el análisis de riesgo por escrito. Esto les diría que más de un 90 y pico % de casos, cuando vamos a solicitar el análisis de riesgo realizado y la debida diligencia, nos presentan la debida diligencia y no nos presentan ningún análisis de riesgo del cliente. Entonces, cuando yo me encuentro ante una situación, digo, no está entendiendo cómo funciona el sistema. El sistema funciona en donde en primer lugar hago un análisis de riesgo y luego la debida diligencia, porque sin el análisis de riesgo previo no puedo saber cuál es la debida diligencia que le tengo que aplicar a ese cliente. Es un tema fundamental y en donde la Senaclaf está tratando de hacer particular énfasis para que ustedes entiendan la importancia que tiene el análisis de riesgo previo. En otros casos, vamos a fiscalizar y vemos que no se guarda respaldo documental físico o digital de la debida diligencia del cliente. Y esto es grave, porque si se nos dice eso, obviamente esto va a dar lugar a una sanción importante. La persona tendrá una sanción importante porque no nos puede presentar la debida diligencia realizada. Una de dos, o porque no la realizó o porque no la guardó. En otros casos nos encontramos con casos en donde no se identifica el beneficiario y se verifica su identidad. Y es grave esto. Es muy importante saber en todos los casos quién es el beneficiario final de la operación. En relación a las búsquedas, lo que vemos es que no se guarda respaldo documental de las búsquedas realizadas. Se nos dice, sí, realicé la búsqueda, pero no la imprimí, no la guardé. Y bueno, si no lo puede probar, es como si no lo hubiera realizado. Se imprimen las búsquedas sin fechas o con fechas posteriores al momento en que debió realizar. No se hacen análisis o descartes de las coincidencias encontradas. Y esto es muy grave. O sea, se encuentra alguna coincidencia, pero no se realiza después. Imprimí la búsqueda que realicé. Sí, pero acá no descartó tal coincidencia que encontró, que seguramente podría no ser su cliente, la persona que surge de la lista, pero al no hacer el descarte es grave. Y por último, no se acredita con documentación el volumen de ingresos o el origen de fondos. Esto es fundamental. Tenemos que saber en cada caso de dónde surgen los fondos utilizados por el cliente. No puede ser que se esté utilizando dinero ilícito para la transacción, que eso sería una situación gravísima, porque ahí ya sabemos, salimos de la prevención y ya directamente caemos directamente en el lavado de activos, y un tema que ya pasa a la órbita de los juzgados competentes. Bueno, esto sería en definitiva los temas que hoy queríamos hablar y compartir con ustedes. Todas las consultas que ustedes nos hagan, por favor, en el chat pónganos el nombre, el correo y la pregunta que quieren,
que en el correr de esta semana, o a más tardar, si son muchas de la semana que viene, las iremos contestando a cada uno de ustedes para que tengan claro. La posición de la Secretaría es ayudarlos en todo lo que podamos a que realicen las debidas diligencias de la mejor manera. Seguiremos realizando a lo largo del año capacitaciones para ayudarlos a otros sectores, al sector inmobiliario, al sector de escribanos, y bueno, y siempre estamos a las órdenes para poder ayudar, para escuchar sugerencias o consultas que ustedes nos puedan dar de cómo poder ayudarlos. Estamos elaborando unos documentos que se llaman señales de alerta para los distintos sectores, que puede ser una herramienta de mucha utilidad para ustedes, porque aparte de lo que está previsto en el artículo 13 del decreto 379-018, son otros casos más que ustedes tienen que considerar para realizar una debida diligencia intensificada, para realizar controles. Estamos terminando de elaborarlo y cuando lo tengamos pronto se los pondremos en conocimiento a través de vuestros correos para que reciban esa información que creemos pueda ser de mucha utilidad. Por otro lado, recibimos hace unos meses un sistema de matriz de riesgo, que es una forma de realizar el análisis de riesgo, que nos mandó el Gafilat, que lo estamos analizando para poder a su vez transmitírselos a ustedes, que sea una herramienta que la puedan aplicar personalizada para el tipo de negocios que en cada caso tengan. Cuando estamos estudiándolo y cuando lo tengamos claro, haremos cursos de capacitación de cómo utilizar esa herramienta, que puede ser otra herramienta de mucha utilidad. Bueno, no siendo para más, no me queda más que agradecerles. Y bueno, estamos a las órdenes. Andrés, te doy la palabra por si tú querés decir algo más antes de dar por concluida la presentación del webinar. Bueno, muchas gracias, Francisco, por la presentación, y nada, comentarles a todos que la presentación, el material de la presentación va a estar colgado en la página y va a ser enviado a las direcciones de correo de los sujetos obligados inscritos en nuestro registro. Y bueno, como decía Francisco, a la brevedad van a ser respondidas las preguntas que nos han dejado en el chat. Agradecemos la presencia y bueno, quedamos a las órdenes para cualquier eventualidad. Recuerden las opciones que nosotros tenemos planteadas en la página, y también más allá de las herramientas para la debida diligencia, y también para la sección de consultas y denuncias que están abiertas para todos los sujetos obligados. Bueno, muchas gracias y buenas tardes para todos. Muchas gracias a todos.